Hoy vamos a meternos con una tecnología que promete algo increíble: predecir el crimen antes de que ocurra. Pero ¿qué pasa cuando un algoritmo se convierte en juez? Vamos a ver de qué se trata todo esto. La idea, la verdad, suena a ciencia ficción, ¿no? Algoritmos que le dicen a la policía dónde y cuándo va a haber un delito, o incluso quién tiene más probabilidades de cometerlo. La promesa, claro, es un mundo más seguro. Bueno, para entender cómo funciona esto, tenemos que ver que la promesa se divide básicamente en dos grandes caminos. A ver, por un lado, tenemos los sistemas que se enfocan en lugares, los famosos puntos calientes. Crean mapas de calor que le dicen a la policía: ojo, patrullen más por acá. Y por otro lado, están los sistemas que se enfocan en personas, que intentan predecir el riesgo de que alguien vuelva a cometer un delito. Y las consecuencias de cada uno, como se imaginarán, son enormes. Y acá, fíjense bien, es donde la cosa se empieza a complicar de verdad. Se crea una especie de profecía autocumplida. Piénsenlo, el algoritmo, basado en arrestos del pasado, marca un barrio vulnerable como punto caliente. La policía, lógicamente, va para allá. Al haber más policías, hay más arrestos, incluso por cosas menores. Y esos nuevos arrestos, ¿a dónde van? De vuelta al algoritmo, que dice: tenía razón, este barrio es peligroso. Es un círculo vicioso. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo puede ser que algo basado en matemática pura, en datos fríos, termine siendo sesgado? Bueno, la clave no está en el código en sí, sino en la comida que le damos al sistema. Es una pregunta súper válida. Uno piensa, el código es código, no tiene prejuicios. Y es cierto, una línea de código no discrimina. El problema no es ese. El problema es de dónde aprende. Y la respuesta, que es el centro de todo este asunto, se puede resumir en solo dos palabras: datos podridos. ¿Qué son los datos podridos? No es que la información esté mal, es que refleja una realidad que ya viene con sesgos humanos. Si históricamente la policía patrulla más en barrios pobres o de minorías, ahí va a haber más arrestos. Esos datos no reflejan dónde hay más crimen, sino dónde se busca más el crimen. Entonces, cuando un algoritmo se entrena con esa historia, no aprende a ser un detective neutral, aprende a ser un policía con los mismos prejuicios de siempre, pero ahora con un barniz de objetividad científica que lo hace mucho más peligroso. Y ojo, esto no es pura teoría, para nada. Veamos un caso real que se hizo famoso en Estados Unidos, el del sistema Compass. Las consecuencias fueron devastadoras. Miren estos números, porque son brutales. El sistema tenía casi el doble de probabilidades de equivocarse y etiquetar a un acusado negro como de alto riesgo de reincidir, lo que se conoce como un falso positivo. Y con los acusados blancos pasaba todo lo contrario. Era mucho más probable que el sistema se equivocara a su favor, dándoles el beneficio de la duda y clasificándolos erróneamente como de bajo riesgo. Ok, ya entendimos el fallo técnico, el sesgo, pero ¿quién está detrás de esto? ¿Quiénes son los que venden esta tecnología de vigilancia? Estamos hablando de una industria gigante, la que llaman Tough Tech o tecnología de mano dura. Nombres como Predpol, que ahora es de Motorola, o el gigante Palantir, una empresa súper controversial. O también las grandes compañías chinas como Hikvision y Dahua, que exportan sus paquetes de ciudad segura por todo el mundo, especialmente a países del sur global. Y acá está uno de los puntos más graves: la opacidad, la falta total de transparencia. Estas empresas protegen sus algoritmos como secretos comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades, los gobiernos y las policías compran sistemas que deciden sobre la libertad de las personas, pero nadie, ni los jueces ni los ciudadanos, puede saber cómo funcionan por dentro. Es literalmente una caja negra. Y esto nos lleva a otro nivel de riesgo, uno que ya no es solo sobre justicia, sino sobre soberanía nacional. Piénsenlo de esta forma. Cuando un país usa un algoritmo hecho en el extranjero para su seguridad, ¿quién decide qué o quién es sospechoso? Lo decide un código escrito bajo las leyes y los valores de otra nación. Además, los datos de seguridad más sensibles de un país podrían quedar expuestos. Es básicamente ceder una parte de la soberanía. Toda esta situación nos lleva a una paradoja muy peligrosa que se ve con una claridad tremenda en regiones como América Latina. Y es que resulta que muchos de estos sistemas que se venden con tanto entusiasmo acá, en Europa, están directamente prohibidos o tienen restricciones fuertísimas. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea los considera de alto riesgo para los derechos de las personas. Este gráfico lo deja clarísimo. Mientras la Unión Europea pone barreras y protecciones muy altas, en América Latina hay un vacío legal enorme. A esto, muchos expertos lo llaman colonialismo algorítmico.
El norte global se protege de la tecnología más riesgosa, mientras la exporta y hace negocio en el sur global, donde las reglas son más débiles. Para un país como Argentina, por ejemplo, esto plantea dos futuros posibles. Uno es el de la importación acrítica, seguir comprando estas cajas negras y dejar que la vigilancia se expanda sin control. El otro camino es el de la soberanía, prohibir los sistemas más peligrosos, regular con mucha firmeza el resto y, sobre todo, apostar por tecnología propia, que sea transparente y que responda a nuestras necesidades y valores. Al final, la idea es simple pero fundamental. La justicia es algo demasiado importante como para delegarla en una caja negra. Detrás de cada línea de código hay una decisión humana sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Así que la pregunta de fondo no es si la inteligencia artificial sirve o no para combatir el crimen. La verdadera pregunta es, ¿bajo qué reglas vamos a dejar que lo haga? ¿Vamos a priorizar una supuesta eficiencia a cualquier costo? ¿O vamos a exigir que cualquier tecnología que se use para impartir justicia ponga los derechos humanos primero? De esa respuesta depende todo.